Soy Tomás Marín, profesor de teatro en la Universidad Monte Ávila y escritor de teatro en mis tiempos libres. ¿En qué países viviste como inmigrante? Viví en España 3 años y viví un año en Italia, en Florencia. Bien, como ya sabemos que la cultura venezolana es algo que pues naciste con ella, no es algo que pueda pues, separarse. ¿Cómo viste esa cultura venezolana en los países destinos en los que viviste, pues en Italia y en España? En España yo viví en 2 sitios, en Madrid y en Santiago de Compostela. En Madrid, quizás al ser una capital, la cultura venezolana es mucho más visible. Creo que el gran grueso de migrantes venezolanos en España están en Madrid y eso se refleja muchísimo en locales de comida, en maneras de hablar, en gente a la que te encuentras en la calle, en tus amigos, en muchísima gente que conoces. En Compostela no era tan visible, ya que es una ciudad mucho más pequeña, mucho más del interior de España, es una ciudad gallega, y en Italia era mucho más reducido, valga la redundancia, primero por la barrera idiomática y segundo porque en Florencia como tal es una ciudad también un poco del interior. En primera instancia, ¿a qué se debió tu salida del país? ¿A qué se debió tu migración? Yo quería estudiar teatro afuera y se me dio la oportunidad de hacerlo. No fui no fui en plan huida, sino más bien fui en plan aprendizaje y un poco con el objetivo de lanzar un poco los dados. Yo no tenía claro si me iba a regresar con los conocimientos adquiridos allá o si me iba a quedar allá, pero me fui a aprender un poco lo que el mundo y sobre todo lo que España tenía para ofrecer a nivel teatral. ¿Cómo calificas tu experiencia en España? A mí me encantó España en todos los sentidos. Mis compañeros de piso fueron gente maravillosa, los amigos que hice allá, las experiencias que tuve. Sí, estar afuera te permite un poco explorar una ciudad con muchísima más calma, caminar de madrugada, salir como un poco sin esa culpa o sin esa sensación de peligro de tener que regresar temprano, de que no te puedes quedar caminando. Y esa oportunidad que tienes te da para conocer gente maravillosa. Yo valoraría mi experiencia, todo lo que hice, los estudios que hice, los trabajos en los que me desempeñé como una experiencia irrepetible y maravillosa. Fue allí en España donde también te galardonaron como caballero real, ¿correcto? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y qué, obviamente, cómo fue ese trabajo que tú hiciste para poder ser galardonado como caballero real? Porque hay varias páginas de hecho, de que son de convocatoria, sobre todo para escritores, donde son páginas que cada vez que una institución, gubernamental o no gubernamental, convoca un premio, los escritores que tengan ciertos requisitos pueden participar. La Hermandad Nacional Monárquica de España hizo una convocatoria de poemas que se llama Rey Felipe VI, en la que yo participé. Con 27 años que yo tenía para ese momento, hice un poema bastante extenso de la historia de España que yo había aprendido muchísimo por los libros, y tuve la fortuna de que ese poema ganó el tercer premio e implicaba ese tercer premio un nombramiento en la Real Gran Peña de Madrid como caballero. Y por lo menos en Italia, ¿cuál era tu objetivo o a qué se debió tu inmigración allá? Fui para Italia porque en España conocí a la persona con la que me casé y como su familia era de Italia, nos fuimos a vivir para allá. Vale. ¿Y cómo calificas por lo menos la ciudad, cómo calificas el país de Italia ahora, en este caso? También la gente es muy cálida, muy cálida. Yo no sé si en todas las ciudades de Italia es así, pero al menos en Florencia la gente era muy cálida, muy abierta. Al principio me costaba muchísimo porque yo no entendía el idioma, no hablaba el idioma, pero poquito a poco me fui poniendo como retos de ir a comprar yo solo el pan, de ir a yo comprar el mercado y así poquito a poco más aplicaciones en las que fui aprendiendo y videos que uno va viendo para aprender. Fui mejorando mi experiencia y mi experiencia en Italia como tal también es bellísima. O sea, Italia, Florencia al menos es
preciosa y la gente es muy cálida. Y de las cosas que aprendiste en España, me decías que viviste en 2 ciudades, en Santiago de Compostela, en Madrid, en Italia también viviste en Florencia. ¿Qué cosas aprendiste para traer de vuelta a Venezuela? ¿Qué cosas te quedas de haber vivido en esas 3 ciudades? En general, yo creo que a nivel personal, el aprender a vivir solo, porque uno aquí también estaba muy acostumbrado a que la ropa siempre se lavara, o sea, me la lavaban mis papás, a que la comida muchísimas veces o me la compraban o me la hacían. En cambio, cuando te vas a vivir solo, tienes que aprender a pagar las cuentas tú, a trabajar tú, a desempeñarte por ti solo, a lavar tu ropa, a cocinar tu comida, a responder 100% por todas las cosas que haces y muchas veces sin que nadie te proteja. Y eso es un aprendizaje que no sé si en todos los países es igual, pero en España y en Italia se aprende y se valora muchísimo. Y eso, o sea, Y algunos valores que te dejara por lo menos haber aprendido de las personas, la televisión que viste, las cosas culturales, ¿qué cosas también viviste que... wow, muchísimo. O sea, tanto en España como en Italia, sobre todo en España, yo siento que la cultura, al menos del teatro, o la cultura artística, es mucho, mucho más desarrollada que aquí. La de aquí ha sufrido también muchísimo ataque por parte de muchísimas personas. En cambio, ya allá es como mucho más libre, mucho más, hay una cultura de bibliotecas, una cultura de 1000 ofertas de teatro, hay una cultura de museos que abren un día gratis para que la gente que no tenga para costearse los pueda ir. Y creo que ese sacrificio por la cultura o esa lucha por la cultura, creo que fue lo más valioso también a nivel cultural que yo me traje, el luchar también por defender la cultura, que aquí muchas veces se deja perder cuando allá la defienden a capa y espada. ¿Y qué elementos por lo menos evidenciaste o viviste también que por lo menos de venezolanos que recién llegaban a España, a venezolanos que ya tenían tiempo allá? Hay claro, al principio creo que uno de los cambios o una de los aspectos que uno observa más es que al principio uno muchas veces cree que Venezuela parece el único país del mundo con problemas y sobre todo cuando la gente está recién llegada a otros países, infravalora o subestima los problemas que ya tiene ese país de por sí. Pero cuando tú te asientas ahí, cuando tú conoces a la gente de allá más a profundidad y te vas poco a poco integrando por el país, aprendes que todos los países, independientemente de que sea Europa o primer mundo o ciudades más desarrolladas, también tienen una serie de problemáticas importantes que uno nunca puede subestimar y cada vez que te la cuentan siempre es un poco chocante decir, no, pero en Venezuela las cosas están peor porque cada quien tiene sus problemas y los vive a su manera. Que por lo menos, ¿cuál fue o cuáles fueron esos problemas que mencionas, ¿no? Y por lo menos, ¿qué sabían ellos, qué sabían la gente de España y qué sabía la gente de Italia con respecto a Venezuela? ¿Qué es lo que estaban enterados ellos? Por ejemplo, problemas que ellos siempre te contaban a veces que España también tiene tasas de pobreza bastante importantes, que aunque no sean de la misma tasa como aquí, o sea, no sean del mismo porcentaje que aquí, también es una situación preocupante y que la gente lucha por mejorar. También hay muchísimas injusticias en España. Hay el asunto de los desahucios bancarios y que también son problemáticas que uno aprende a respetar un poco con el tiempo. Y con respecto a Venezuela, hay hay muchísima gente, lo vi sobre todo en Compostela, que tienen un poco la idea de que Venezuela es el paraíso y que cuando uno llega diciendo no, que Venezuela tiene una serie de carencias, tiene una serie de problemas, tiene violencia, tiene intolerancia, tiene pobreza, miseria, etcétera, dicen que tú estás desinformado y al principio a ti te choca muchísimo y te hierve muchísimo la sangre, pero después tú aprendes a dejarlo ir porque al final ni tú vas a convencer a la persona ni la otra persona se va a convencer a sí misma ni te va a convencer a ti, entonces es dejarlo ir. Hemos visto por lo menos que mucha de la cultura venezolana, llámese sobre todo los medios que se han transmitido aquí, llámese novelas,
llámese cantantes que han ido allá a España, ¿cuáles son esos elementos de Venezuela que más se conocen en esos países? Parece una tontería, pero Canserbero, todo el mundo lo conocía ya, por lo menos de la gente joven, Canserbero era como una referencia. Y claro, gente sobre todo un poco mayor conocía, por ejemplo, el Puma Rodríguez, o sea, tenía algunas referencias musicales de Venezuela que estuvieron relacionadas con España, porque las telenovelas, por ejemplo, también se conocen allá, pero son vistas como algo negativo, es una valoración que yo también les doy, porque claro, los países a veces se conocen por cosas maravillosas, pero también por cosas no tan maravillosas. Lamentablemente el socialismo siempre era también como un tópico. Cuando más o menos te escuchaban el acento venezolano, ya te empezaban a hablar de Maduro, te preguntaban cómo estaba la situación aquí, era como... Llega un punto en el que eso te agota muchísimo, pero... Hay un extremo, o eres facho o eres comunista. Pero a nivel cultural yo diría que lo que a mí más me llamó la atención era la cantidad de gente que se conocía las canciones de Canserbero de la primera estrofa hasta la última. ¿Y cuáles son aquellos referentes culturales que más extrañas de España y de Italia? ¿Cuáles son esos? El teatro en general, o sea, la cultura del teatro y la cultura de las bibliotecas. Me encantaría que en Caracas existiera una cultura de bibliotecas públicas como existía en España, como existía en Florencia, como existía en Madrid, como existía en Compostela. Creo que ese amor por las librerías, por los libros, por la cultura, por el teatro, por la música, Compostela, a pesar de que es una ciudad relativamente pequeña, organizaba infinitos eventos culturales, algunos más para exaltar la condición o el nacionalismo, entre comillas, gallego, algunos más neutros, pero ese desbordamiento de eventos culturales creo que es lo que yo más extraño de allá. ¿Y de qué forma has replicado eso que aprendiste y que añoras acá, ahora con el contexto venezolano? Creo que la manera en la que yo particularmente lo he aplicado es cuando doy clases o cuando hago proyectos teatrales con los muchachos de la universidad, porque siento que estoy sembrando o que estoy todo lo que yo aprendí allá, todo lo que yo absorbí allá, ya fuese mi experiencia con el grupo de teatro en el que yo estaba allá, o ya fuese con mis estudios, o ya fuese con los libros que leí, todo eso yo lo metí como una especie de maleta, me lo traje. ¿Y de qué forma ha respondido el público hacia esas enseñanzas que tú has dado y esa lucha que tú has dado por la cultura en Venezuela? Bueno, yo diría que a mí me satisface mucho, porque yo tenía muchísimo tiempo sin dar clases, a veces pensaba que la gente iba a estar totalmente indiferente, pero la gente tiene muchísimas ganas de aprender, muchísimas ganas de absorber un poco esos conocimientos que yo replico y que yo me traje y que yo trato de enseñar de una manera divertida y por ejemplo, o sea, las mismas obras que yo mando a leer, casi todas son españolas, o sea, porque siento que es un teatro que es muy universal y que me dio esa ventaja para esa universalidad, yo aprovecharla aquí para tratar de enseñarla. ¿Y cuáles son esos referentes que por lo menos viviste o tienes en tu pasado, pues, desde que viviste aquí en Venezuela, que aprendiste aquí en Venezuela, y cuando te vas a España y a Italia, ¿qué enseñaste allá a ellos de lo que es la venezolidad, lo que es la cultura venezolana? ¿Qué les enseñaste a ellos o qué dejaste en ellos? Yo creo que una de las cosas también que uno aprende aquí, para bien o para mal, particularmente en Caracas, es aprender un poco a resolver con lo que se tenga. A rendir los recursos que tienes de alguna u otra manera y que es un poco, se retroalimenta, porque claro, la gente joven en España quizás no lo aprecia tanto, pero la gente mayor conectaba mucho contigo en ese aspecto, porque mucha de la gente mayor en España vivió la guerra civil, y la guerra civil fue una devastación donde conseguir un pan era un milagro, y entonces la gente en España, en ese sentido, conectaba mucho con muchas cosas que uno tiene, que es aprender o sea, no desperdiciar nada de comida, valorar todo.
y yo creo que eso fue lo que yo de aquí me llevé para allá y conecté mucho con gente de allá que también lo había vivido de cierta manera, sobre todo la gente mayor. Bien. Y como última pregunta, ¿cuál es el mensaje que le darías o qué desearías que fuese la cultura venezolana en 10 años? ¿Cómo la proyectarías? ¿Cómo te gustaría que fuese? Y bueno, no sé, al final. Me gustaría que fuera una cultura que bajara muchísimo de su egolatría, porque lamentablemente yo siento que Venezuela vive mucho de las glorias ajenas y debería más bien buscar resolver problemas muchísimo más graves. Yo entiendo que puede ser un orgullo Yulimar Rojas, yo entiendo que puede ser un orgullo Miguel Cabrera, pero yo siento que los logros de Yulimar Rojas, de Miguel Cabrera, son logros de ellos. Y entonces yo siento que la palabra orgullo venezolano, esa frase orgullo venezolano, está muy trillada, porque yo creo que orgullo venezolano debería ser tener un país que no tenga tanta deserción escolar, que tenga una educación mucho más de calidad, que tenga una batalla mucho más real contra una serie de problemáticas grandes. Y me gustaría que Venezuela fuese un poco, o sea, que quitara un poco esa cultura de verse tanto el ombligo y aprender más bien de ver a los demás y aprender de ellos. Bien, este fue Tomás Marí. Un último comentario. No, agradecido con todos y muy feliz de haber vivido la experiencia de vivir afuera. Ojalá quien tenga la oportunidad de hacerlo lo haga porque es algo que te abre muchísimo los ojos y te enseña muchísimas lecciones. Y ojalá así sea durante un tiempo corto, la mayoría de la gente tenga la oportunidad de vivir esa experiencia.